la presentación de que estamos hablando la vez pasada. Pero ¿cuál? Estamos hablando de abusos de lenguaje, creo. Necesito un segundo. Okay. Ya, mejor. Tengo que acomodar todas las ventanas en mi computadora para que pueda. Ya, ok. Entonces, estamos hablando de la importancia del lenguaje y abusos en lenguaje. Y aquí tenemos este dicho de Papa, no papá, pero papá. Pío XI, donde dice la finalidad de educación cristiana es abarcar el total de la vida humana para elevarla, regularla y perfeccionarla según el ejemplo y enseñanza de Cristo. Okay. Hay una encíclica de Pío XI como el maestro, que es el verdadero maestro, que les recomiendo mucho. Voy a silenciar a todos. Muy bien. Okay. Y hemos hablado de esto de tener, que tiene que ver con el abuso del lenguaje, ¿no? De no pensar muy, pues, preciso en muchas cosas, de que hay muchos datos y poca sabiduría. No basta con que la mente sepa las cosas. No puede servir a los propósitos de la vida correcta a menos que sea capaz de pensar las cosas. Entonces, no es simplemente tener los muchos datos. De hecho, estaba hablando con un padre en el seminario ayer y estaba corrigiendo exámenes. ¿Okay? Y me estaba diciendo que es un problema que ven allí también, de que hay muchos seminaristas que llegan allí y tienen mala educación. Entonces, pueden recordar varios datos, pero es evidente como escriben sus ensayos que no saben pensar de los datos que han aprendido. Es un gran reto en el seminario para enseñar a los jóvenes cómo pensar, no solamente recordar. Este es del padre Lin. El éxito en los exámenes, que tiene que ver, es el mismo punto. El éxito en los exámenes no es prueba de que uno haya sido bien instruido y mucho menos educado. No se le ha instruido bien ni se la ha enseñado adecuadamente, aunque haya sido eficiente la instrucción, al menos que se le haya entrenado para pensar correctamente en todas esas cuestiones cuya solución se le exigirá necesariamente si como persona que vive en el marco de la sociedad ha de desarrollar su vida en líneas correctas. Okay. Entonces, cuando habla de esas preguntas, esas cuestiones, ¿a qué se refiere, creen? ¿Cuáles son las cuestiones que la persona educada tiene que aprender a preguntarse y poder manejar? ¿Qué? ¿Alguna opinión? Acerca de las cuestiones de que
que nos distinguen como seres humanos, ¿no? Si alguien nunca se pregunta tales cosas, entonces está haciendo falta de algo. ¿Qué queremos ver que los niños empiezan a preguntarse? Puede ser la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Creo yo. Ok, muy bien. Eso es una cosa, ¿no? De que desarrollen la capacidad de un razonamiento moral, de que están tratando de como entender, no solamente es una cosa y esperemos que cumplan, pero es una cosa simplemente seguir las órdenes, pero es otra etapa cuando tienen que pues solucionar problemas morales. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Cuáles otras cuestiones? Tal vez queremos ver los niños, las personas pensando acerca de qué les lleva a felicidad, ¿okay? ¿Qué es, en qué consiste el éxito? ¿Okay? Cómo relacionarse con otras personas. ¿Okay? Entonces, ese punto es muy importante de verlos pensando en la otra persona, ¿verdad? De tratar de entender la situación de otra persona, cómo piensa la otra persona y tener empatía con el otro, ¿no? Eso es evidencia que su mundo se está expandiendo y no simplemente ve todo desde su punto de vista. ¿Alguna otra cosa? O tal vez alguna anécdota de sus hijos cuando se han dado cuenta de que empiezan a preguntarse esas cosas pues más humanas, más importantes. ¿Padre? Sí. A mí me pasó algo, yo a los niños no les dejaba tener pistolas, y viendo unos videos, uno de Padre Romo decía que matar para defenderse, pues sí estaba pues permitido, y que incluso había la posibilidad de que pudieran a matar como para defender algo bueno. Entonces, pues le comenté a Anthony, mira Anthony, si vas a poder tener pistolas. Y estaba muy contento ayer, y hoy se hizo una de cartón, y luego llega y se para en la puerta de la habitación y me pregunta, oye mamá, ¿entonces puedo matar a las personas malas? Y le dije, no, solo cuando es necesario y cuando es para defender algún bien. O sea, si es para defenderte y no hay otra salida, pues bueno, no es tan malo. O sea, no te vas directamente al infierno porque no lo hiciste por maldad. Ah, oye mamá, ¿y puedo matar a las personas de más de 80 años? Me dice. Le digo, no, no, tampoco. O sea, no se trata de eso. Se trata de que si necesitas defenderte, pues bueno, no hay de otra y tienes que defender a más personas, pues sí. O como José Sánchez del Río, por ejemplo, o como los cristeros que defienden la fe, pero no por matar, no porque te estorbe o no porque lo veas como una opción de solución inmediata. O sea, en el momento así de ya, de rápido, sino que sea lo último que te quede por hacer. Y ya, bueno, sí. Y se fue, pero sí como que sí le quedó esa duda el de hasta dónde puedo llegar con un arma, qué puedo hacer y qué tanto, ¿no? Uh-huh. Bueno, fueron los cuestionamientos que él empezaron a llegarle después de que ya le permitía algo que yo no le permitía tener en casa, Uh-huh. ni que lo tuviera, que lo pensara, pues. Pero sí, pronto le llegaron los cuestionamientos hasta dónde iba a poder usarlo y cómo. Uh-huh.
Ok, muy bien. Ok, entonces queremos ver el desarrollo de esa capacidad, ¿ok? Y es la distinción entre simplemente absorber datos y realmente aprender a pensar, ¿ok? Y esta frase es bueno para recordar. La falsedad es la enfermedad de la inteligencia, ¿ok? Que importante hoy cuando muchos quieren decir que casi no hay falsedad, pero de que la inteligencia busca la verdad, ¿eh? Y sin ella, si estamos convencidos de una falsedad, es como una enfermedad. Y como no sería simpático dejar alguien en su enfermedad sin ningún tratamiento, por ejemplo, o sin atención médica, también es falta de compasión dejar las personas con esta enfermedad de la inteligencia, que es la falsedad. ¿Okay? La mente humana en el proceso de educación debe ser formada tanto a la prudencia como al arte, es decir, debe ser entrenada para aprender el orden correcto de hacer así como el orden correcto del hacer así como el orden correcto del hacer. Ok. Entonces, aquí tenemos una distinción interesante, ¿ok? Porque estamos hablando de prudencia y de arte, ¿ok? Y necesitamos definir estos términos, ¿ok? Primero, ¿qué es arte? ¿Qué definición podemos dar de arte? Mm, Padre, ¿podría ser como representar lo bueno, bello y verdadero? Ok, eso, sí, eso va a ser un aspecto, sí, claro. ¿Qué más? ¿Otra idea? ¿Podría ser el arte también orden? Ok, hay una orden, sí, ok. ¿Hay más? Bueno, no sé si también tenga que ver, una vez me explicó que en el área de la música, el arte también tenía que tener armonía, Ok, pero no sé si aplica en todas las artes. sí. Bueno, todo arte debe de tener un aspecto de ordenar, ¿ok? Que es un aspecto muy, muy importante, ¿ok? Entonces, el arte va a incluir la capacidad de ordenar, ¿ok? Algo de nuestra realidad, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Padre, ¿el arte también puede expresar? Pues sí, sí va a expresar, ¿ok? Tenemos que, cuando tratamos de dar una definición de arte, queremos tomar en cuenta, por ejemplo, todos los tipos de arte, ¿verdad? Entonces, arte incluye dibujo, pintura, música, hay diferentes formas, ¿ok? Y es importante pensar en una definición que puede incluir todo.
¿Alguna otra idea? Okay. Santo Tomás y Aristóteles dicen que el arte es una imitación de la naturaleza, ¿okay? Y es ordenar y reflejar las cosas que vemos en la naturaleza para comunicar un sentido interior, ¿no? O hacer resaltar, ¿okay? Es una definición. Entonces, arte es una técnica, ¿okay? Para hacer, crear o hacer, ¿okay? Entonces, pensamos en por ejemplo, arte física o estática, como cuando dibujamos o pintamos, ¿okay? O arte de hacer, como bailar, es movimiento, ¿okay? O música, ¿okay? Son diferentes aspectos de arte, ¿okay? Y hay también, hay arte de crear o fabricar y también arte de hacer. Y es ordenar, debemos decir, es ordenar y reflejar, ¿okay? la realidad, ¿okay? Y arte normalmente está tratando de hacer brillar una realidad interior o espiritual de la cosa. Entonces, vemos un paisaje, y si estamos pensando en pintura, vemos un paisaje y podemos simplemente copiarlo o podemos como agregar algo de la imagen o de la pintura para que resalte más, no sé, la montaña o los colores o la luz, ¿okay? Porque estamos enfocándonos en un aspecto más espiritual de lo que vemos o percibimos. ¿Okay? Pero en el dicho que puse ahí, ¿okay? La prudencia, ¿okay? Como una virtud, está comparada también a una arte, que es interesante, porque ¿qué es prudencia? ¿Quién me puede dar una definición o una explicación de la virtud de prudencia? ¿Qué es prudencia? Es una virtud que es difícil conseguir, pero es una de las más importantes. ¿Alguien sabe qué es prudencia? Saber qué hacer y cuándo hacerlo. Bueno, tiene que ver con qué hacemos. Entonces, la prudencia es la virtud que básicamente aplica lo intelectual, ¿okay? Lo abstracto de lo que hemos aprendido a la situación concreta. Entonces, podemos decir que la prudencia es realmente el arte de vivir bien. ¿Okay? Sin prudencia no hay ninguna otra virtud. ¿Okay? Porque la prudencia determina cómo funcionan las demás virtudes. Es interesante. ¿Okay? Vuelvo a compartir. Vamos a compartir eso. Okay. Entonces el arte es cómo hacer así, tal cosa, ¿okay? Mientras la prudencia es como el orden correcto de hacer en general. ¿Okay? De hecho,
Santo Tomás, que es interesante esta comparación, Santo Tomás dice que arte es también una virtud. Es una virtud porque perfecciona un hábito del alma que tenemos de crear o participar en un sentido con la creación de Dios. Entonces, el arte es un hábito en el alma. ¿Okay? Es un tema a que podemos dedicar mucho más tiempo, el arte y la estética. ¿Okay? Entonces, queremos fomentar una cultura mental católica. ¿Qué es eso? ¿Okay? Bueno, es demasiado común encontrar la práctica de la religión católica aliada con un acercamiento a los intereses de la vida en gran parte no católica. ¿Qué significa eso? De cuando lo que aprendemos de nuestra fe no toma afecto, no influencia todo lo demás que hacemos. Entonces tenemos un choque, tenemos una discordia entre lo que estamos aprendiendo y cómo estamos actuando. No está afectuando el hacer. Y eso vemos cuando hay personas que practican sus devociones o van al templo o al catecismo, pero al mismo tiempo están totalmente metidas en la cultura popular, ¿no? Que no hay diferencia en los gustos de, por ejemplo, música de gente católica y gente mundana. Entonces, esa persona no tiene cultura mental católica. ¿Okay? Eso es algo importante. ¿Okay? Y la mentalidad católica es un tema que hemos mencionado varias veces. Tiende a unir y no dividir. ¿Okay? El católico hace distinciones. Pero a través de las distinciones podemos ver cómo se unen las cosas. Mientras la mentalidad o la cultura mundana tiende a dividir y ver las cosas en sus comportamientos totalmente distintos. El seccionamiento del conocimiento en compartimentos estancados es el posible seccionamiento del humano que se base en una visión radicalmente errónea de la relación de los derechos del creador sobre el universo. ¿Okay? Dios es inseparable del universo como un todo y cada parte de él, cada átomo de verdad en cada rama del conocimiento tiene su fuente en él. Es de él y le pertenece. Lo que no es de él en ninguna ciencia es falso y malo. Por lo tanto, todo el aprendizaje debe referirse a él y tenerlo como su fondo y criterio. Vemos que es común, por ejemplo, especialmente entre católicos más conservadores, de tener miedo de ciertos temas de aprendizaje. ¿Okay? A veces veo eso, por ejemplo, en los que adoptan una postura, no sé, muy fundamentalista acerca de cuestiones de tiempos en la Biblia y el debate entre creación y evolución, ¿okay? Y los fundamentalistas que tienen miedo de ciencia y dicen, no, la única manera de interpretar eso es que tiene que ser literalmente 6,000 años o lo que sea y tenemos que ignorar todo lo demás. Mientras una mentalidad más amplia dice, no, Dios es el mismo autor de la Biblia y de ciencia, entonces no tenemos que tener miedo de lo que dice diferentes estudios de ciencia.
¿ok? Hay una manera de hacerlo cuadrar, que no puede haber contradicción, pero no podemos tener miedo, digamos. ¿Ok? El cardenal Newman es una fuente excelente sobre teoría de educación y dice lo mismo. ¿Ok? Todo el conocimiento forma un todo, porque su materia es una, ya que el universo en su longitud y anchura está tan íntimamente unido que no se puede separar la porción de la porción, la operación de la operación, excepto por una abstracción mental. Y también en cuanto a su creador, aunque por supuesto él en su propio ser está infinitamente separado de él, ¿okay? Sin embargo, se ha implicado o involucrado tanto con su creación y lo ha tomado en su mismo seno por su presencia, su providencia sobre él, sus impresiones sobre él y su influencia a través de él, que no podemos contemplarlo verdadera o plenamente sin contemplarlo. Es decir, que no podemos, es imposible contemplar la naturaleza, la creación y todo el estudio de la creación sin a la vez contemplar el creador. Y dice Padre Lin, el estudiante que obtiene esa cultura católica en su mente, que encuentra el bien en todo y naturalmente va a querer hacerse bueno y hacer que otros se hagan buenos. Entonces, es el mismo bien, fíjense, el bien que encontramos en la naturaleza es también el bien que queremos, en que queremos ser partícipes. Adoramos en cierto sentido el bien en el mundo, en la inteligencia, y queremos ser parte de él. Y además queremos hacer que todos los demás también participen en ese bien. ¿Okay? Entonces, es un paquete completo. ¿Okay? Pero nuestro concepto de educación se ha infectado con un naturalismo. ¿Okay? Naturalismo que excluye lo sobrenatural. ¿Okay? No hay ningún poder superior que se tenga en cuenta en la configuración de los destinos individuales o sociales por el juego de las emociones y la pasión, las pasiones humanas. Perdón. Entonces, nada dirige los consejos, ya sea que se refieren al destino de poderosas empresas o pequeñas municipalidades, excepto la razón humana ordenada al fin humano. Es decir, que cuando pensamos cómo vamos a ordenar nuestros negocios, gobiernos, pandemias y planes de cuarentena, no tomamos en cuenta lo que Dios quiere. Por lo regular, solo pensamos en fines humanos y como dijo una vez Chesterton, ¿no? Predijo que la razón, que la sociedad moderna va a ser como un Dios, la salud, porque no podemos pensar en nada mayor que conservar la vida hasta lo máximo. No entra en el juego la idea de cómo vivimos bien, sino solamente pensamos en cómo vivimos más, ¿okay? Cómo tenemos más placeres, etc., pero sin tomar en cuenta a Dios. ¿Okay? Okay, pero la ironía es que para el hombre
lo que es natural es lo sobrenatural. Es decir, vivir sobrenaturalmente para nosotros es natural, ya que tenemos un fin eterno. Dios nos ha llamado, nos ha dado un fin sobrenatural. Entonces no pensamos humanamente cuando excluimos lo de Dios. Okay, eso es lo mismo, ¿no? De que es literalmente católico. Okay? Todo lo que es verdad, todo lo que es bueno y todo lo que es bello, sin importar dónde se encuentre. Me encanta eso, de que eso es una mentalidad muy, muy católica, de que sabiendo que todo lo bueno, todo lo bello, toda la verdad es de Dios. Y aun si un profesor ateo que en todo lo demás es muy malo, pero si nos hace ver algo bello, de verdad bello, entonces podemos decir que ese dato, ¿okay? O esa contribución suya es literalmente católica. ¿Una pregunta o observación sobre eso? Sí, yo, padre. Sí. Ahorita con lo que estás diciendo al último, a ver si lo entendí. Hace tiempo tuve un conflicto de decisión, vaya. No sabía qué decisión tomar, pero llegó una persona que yo sabía que era protestante, no era católica. Y según él, al verme mi aflicción, esa persona me dio un consejo. Ese consejo a mí me ayudó a poder tomar una decisión. Pero yo decía, ¿de dónde viene? ¿De Dios o de dónde? Entonces, la puse ante al Santísimo, pues, y pude tomar la decisión en función de lo que él dijo. A eso se refiere a que eso bueno, o ese consejo bueno, pues, o desinteresado que él quiso darme, o sin querer, a lo mejor ayudarme, me dio ese consejo, pues, pero a mí me sirvió. Eso viene, podría decirse, que es pensar así, con esa mentalidad católica, que eso viene también de Dios, aunque sea vendido de un protestante. Sí, o me estoy jugando. Pero, bueno, pero implica una capacidad de hacer las correctas y necesarias distinciones. Porque sí tenemos muchos motivos para no confiar, ¿sí? Entonces, si estamos, no sé, si me dices, ahorita vamos a empezar a platicar acerca de la filosofía, ¿ok? Entonces, si alguien me dice que vamos a tomar un curso de filosofía y un ateo va a dar ese curso, entonces, ese curso yo no lo recomendaría a cualquier persona, porque es muy probable que si desde un principio sé que el profesor ha excluido Dios, y especialmente sabiendo uno poco de filosofía y sabe que la razón puede comprobar la existencia de Dios, entonces tenemos mucho motivo para dudar de que es un maestro confiable. Entonces no queremos exponernos a un engaño, ¿ok? Pero al mismo tiempo, como tú dices, si no tenemos que decir que, no sé, tengo un familiar que no es católico, pero ha estudiado mucha, no sé, de terapia familiar o algo así, que no puede tener nada de bueno para aconsejar para tu matrimonio, tu criar hijos, etcétera, ¿no? Que podemos diferenciar entre un buen consejo que viene de una fuente un poco viciada, porque la persona tiene otros errores,
pero no tenemos que descartar todo lo bueno, porque si hay algo bueno allí, podemos decir que sí viene de Dios, ¿no? Pero eso implica mucha prudencia, ¿ok? Y necesitamos, hay todo otro tema acerca de los maestros y cómo debemos de confiar en cuáles maestros, y especialmente en el principio de la educación de los niños, muy importante de que los maestros sean totalmente confiables, porque los niños no han desarrollado la capacidad de hacer esas distinciones. Pero supuestamente nosotros como adultos tenemos más capacidad de decir que no, aunque está equivocado en 90% de lo que dice, aquí hay una joya que puedo utilizar. ¿Se me explicó? Okay. Y eso pasa entonces también cuando vemos películas protestantes, supongo yo. Sí. Pero a lo mejor, especialmente en una película, ¿okay? Es diferente que una escuela, por ejemplo, donde si es una cuestión de poner tus niños en una escuela protestante donde van a pasar 8 horas cada día para tantos años de su vida, pues es muy posible que les meten malas influencias. Pero si alguien dice, es que hay una película cristiana que es muy familiar, muy bonita, que podemos ver cosas buenas en ella, pero al mismo tiempo aprovechamos y decir que sí, esa película nos mostró muchas cosas buenas. Sin embargo, fíjense cómo hablaron de la Virgen en esa película. Necesitamos saber que no tienen ese error en este punto, pero de todos modos están buscando a Dios y muestran valores. Okay? Entonces no tenemos que ser tan radicales y decir que descarto todo, ¿okay? Porque en inglés tenemos una expresión, decimos que we need to take the gold out of Egypt, sacar el oro de Egipto. ¿Y a qué refiere? Es que cuando Faraón finalmente dijo, sí, váyanse, ¿okay? Después de la última plaga, también les dijo a los israelitas que llevaran oro y cosas de valor, ¿no? Y los israelitas no dijeron, no, es corrompido tu oro, porque viene de Egipto. Dijeron, bueno, lo llevemos, ¿no? Y luego pudieron hacer el tabernáculo bonito al Dios verdadero con el oro llevado de Egipto. ¿Okay? Entonces es una prudencia. ¿Okay? Papa Pío XI explica acerca de maestros. ¿Okay? Las escuelas perfectas son el resultado no tanto de buenos métodos, sino y métodos en educación es una ciencia muy moderna, ¿okay? Que no significa que no tiene valor, pero más enfoque en método que enfoque en contenido es una tendencia muy moderna, ¿okay? Sino de buenos maestros bien preparados y bien fundamentados en la materia que deben enseñar, que posean las calificaciones intelectuales y morales requeridas por su importante oficio, que aprecien un amor puro y santo por los jóvenes que les han sido confiados porque aman a Jesucristo y a su iglesia. ¿Okay? Que los dos siempre van juntos. ¿Okay? De la que son hijos predilectos y que por tanto tienen sinceramente en el corazón el verdadero bien de la familia y de la patria y de la persona. ¿Okay? Entonces, por eso yo soy de la opinión, ¿okay? Cuando hablamos de escuela en casa, ¿okay? de que realmente si tuviéramos
como hace una semana, tuvimos la fiesta de San Juan Bautista de la Sal, que fundó la Orden de los Hermanos Cristianos, ¿okay? Hermanos consagrados a la educación de niños, ¿okay? Con votos solemnes, pero su vida fue dedicada a enseñar a los niños. Y yo diría, si tuviéramos esa calidad de escuela, o con monjas también, pero que su vida se dedica a consagrarse a Dios para servir a la educación de los niños, pues eso sería la mejor opción para las familias. Confiar sus hijos a esas personas, excelente, ¿no? Que tienen la preparación también y la consagración. Pero bueno, la situación no es así porque esas comunidades han sufrido demasiado y esperemos y recemos que un día que Dios llame a alguien para refundar con buenos principios comunidades así para dedicarse al apostolado de educar a los hijos. ¿Okay? Sí. Y dice Pío XI, como decía también San Juan Bosco, de que aprecien un amor puro y santo por los jóvenes. ¿Okay? Que eso es indispensable. ¿Okay? Y es el problema con escuelas generalmente, que los maestros reciben un pago y son pocos, tristemente, que realmente tienen un amor puro y santo por sus alumnos. Y por eso en estos tiempos los papás suelen ser los mejores maestros, porque aunque no tengan toda la preparación, ojalá que tengan el amor puro y santo para sus niños. Ok, entonces lo que vamos a ver, el siguiente tema es sobre la filosofía. Okay? Y bueno, tal vez pensamos que la filosofía es algo solamente para las universidades, ¿okay? Y no tiene nada que ver con la educación de sus niños. Pero lo que vamos a ver es que la filosofía ha sido mal entendida y que realmente filosofía es el tema después de la teología más importante, pero tenemos que entender lo que es, pero eso para la próxima vez. ¿Okay? Ahora, ¿qué observación tienen? O pregunta sobre lo que hemos visto. Yo me quedé así reflexionando esto último que ponía en la diapositiva de estos maestros santos. En este caso, pues nosotros estamos haciendo la función de los maestros. A veces me equivoco, ¿no? Y me equivoco fuerte. Y cómo hacerles ver a los niños, porque pues yo trato de vivir una vida cristiana, digo, lo más apegada posible, pues católica, pero también pues sí me equivoco y cómo hablarles a los niños y hacerles ver que que no me juzguen, vamos, que no digan, ya mi mamá hizo esto, es mala y ya mejor ya ni le voy a hacer caso. Eso siempre me ha preocupado, pues, de tratar de dar lo mejor de mí, pero pues sí me equivoco, pues caigo a veces, ¿no? Ajá. Sí, y creo que ahí es la importancia del amor, ¿no? Porque si, como dice San Juan Bosco, es importante no solamente que amemos a los niños, sino que los niños sepan que son amados, ¿sí? Porque ese vínculo de verdadera amistad, amor, nos hace perdonar a los errores, ¿okay?
Entonces vale más la relación que una equivocación en tal cosa. Y también entra la importancia de la humildad, creo, porque pues nosotros necesitamos poder admitir cuando hemos equivocado, porque esa es parte de ser humano y los niños están aprendiendo eso, ¿no? De ser un adulto humano no es ser perfecto ya, sino es estar buscando la perfección que requiere reconocer nuestros errores. Entonces podemos decir así, perdón, me perdí la paciencia o estoy cansado y por eso no mantuve mi paciencia como debía haber hecho, o tomé una mala decisión, pero aprendiendo de la humildad y la honestidad, ¿okay? Y podemos hacer eso cuando es evidente, es real el amor que tenemos para los niños, que entienden ese amor. Padre, ¿puedo comentar una experiencia que tuve? Bueno, más que no es pregunta, pues. Uh-huh. Yo tuve antes de hacer homeschool a mis hijos cuando estaban, bueno, yo tengo 8 hijos, pero no todos hacen homeschool. Hice homeschool con los 3 más chicos. Entonces, a los más grandes los tuve en colegio marista. Uh-huh. Tenían una filosofía que de alguna manera, cuando empecé a hacer homeschool y que me costaba muchísimo trabajo, tuve que adoptar un poquito de esa pues forma de educación, vaya, para poder agarrar el hilo al homeschool. Y su filosofía, una frase que decía el santo San Marcelino Champagnán, es que decía que para educar a un niño primero hay que amarlo. Uh-huh. Entonces, esa filosofía se la meten a los papás en cada junta, en cada instante, momento, de que ellos daban las materias o daban toda la profesión, ¿no?, en la escuela, pero se llevaban mucha tarea a la casa. Entonces, eso era como precisamente lo que decía, para no perder la paciencia o tener mucha paciencia con ellos, era pues, grábate en la cabeza que para poder educar hay que amar. Y entonces, eso yo lo apliqué. Y otra filosofía que también ellos decían es que si hoy tenían esa materia y tenían tarea de esa materia, aunque la tuvieran, por decir, si la tuvieron el lunes y la revisan hasta el jueves, ellos tenían que hacer la tarea ese mismo día y se tenía que acabar ese mismo día. O sea, debería de haber como que se enseñó y se concluye en casa. Uh-huh. Y eso fue una filosofía que apliqué, pues, y que me ayudó porque al principio me sentía que me volvía loca. Sí, muy bien. Es muy correcto. Eso es directo de San Juan Bosco, ¿no? Y aún antes, ¿no? Porque Aristóteles habla de las cualidades de un buen maestro y habla de una empatía, ¿no? De que hay comunicación de bienes, que implica también un amor, esa poder de entender el alumno y viceversa, que pone en comunión básicamente sus almas en una búsqueda común de la verdad. La confianza es tan importante. Padre, si puedo comentar también una experiencia, bueno, yo crecí toda mi vida con buena formación y todo, pero siempre con la idea que me enseñaron en cuanto, bueno, por lo que dijo antes del fundamentalismo y la evolución y eso, pues de que la evolución es compatible con la fe, porque no importa cómo fue lo de la evolución, si Dios puso el alma así directo o si lo hizo a través de la evolución, lo que importa es que el primer hombre que Dios le puso el alma, ese es Adán, ¿no? Uh-huh. Aunque haya venido del mono o no. Bueno, y ahora que he aprendido más y, bueno, he tenido muchas, como que se me abrieron los ojos en varias cosas de la fe y cosas que incluso yo no sabía que estaba yo mal y así. Y esto es algo que creo que es muy importante porque veo como que la gente no piensa en eso y no se da cuenta. Hay por ahí uno que se llama Instituto Kolbe de la Creación y uh-huh. se dedican a científicamente estudiar lo del evolucionismo
y refutarlo, ¿no? Desde la genética, la geología, la arqueología, desde las ciencias. Ujú. Y pues hay bueno, ahí es lo que he aprendido, es que hay mucho más evidencia científica de que la evolución es una farsa, a de que es cierta, ¿no? La teoría de la evolución. Y también comentan, ¿no?, que los chinos para imponer el ateísmo en China, lo primero que pusieron fue no el ateísmo, sino el evolucionismo, Ujú. para después poder poner eso, ¿no? O sea, es como que algo que viene también desde el marxismo, sus orígenes, todo. Y pues nomás quería comentar eso porque se me hace un tema muy importante. Y otra cosa, creo que en cuanto a lo del maestro ateo que decía usted, yo he pensado muchas veces que al menos en mi ciudad, en Aguascalientes, mis hijos estarían más seguros, y llegué a hacerlo. Una de mis hijas, en una escuela pública, que en una escuela católica mala, Ajá, que sí. sí, porque al menos tienen sus defensas subidas, ¿no? Saben a lo que se atienen, y yo también, que en una escuela católica en la que pues se tragan errores sin saber, ahí mezclado con todo, ¿no? Que Sí. en mi ciudad pues solamente encontré 3 escuelas que me dieron confianza. Gracias. Sí. No, el tema de la evolución es un tema muy complicado. Podemos tomar como referencia la encíclica de Humani Generis, también por Pío XI, que creo que explica muy claramente la actitud que un católico debe de tomar, porque el Papa está muy abierto a lo que puede contribuir la ciencia, pero a la vez guardando las doctrinas esenciales que no son negociables, ¿no? No hay duda de que evolucionismo, ¿okay? Siempre hablar de ismos, ¿okay?, implica algo peligroso, de que sí hay una agenda allí, pero hay una reacción también que creo que no es católico, y yo no recomiendo mucho el Colby Institute por muchas razones. Creo que hay errores muy fuertes en lo que dicen, especialmente cuando intentan pues decir que no hacen caso tanto a Humani Generis y padres de la iglesia como San Agustín. Pero al mismo tiempo, estoy seguro de otras cosas que he leído, de que hay mucha falsedad en el darwinismo o evolucionismo, ¿no? Y hay huecos en la teoría de Darwin muy grandes que no podemos solucionar todavía, ¿no? Entonces, en breve, creo que es una postura, y eso es San Agustín, es una postura que podemos tomar de decir que la secuencia de tiempo en Génesis no es cierta, y eso entendemos por muchas razones, ¿no? Entonces, ni San Agustín creía en una secuencia literal de 24 horas en los 7 días, ni en el cálculo de los años. ¿Okay? Y San Agustín también decía que podemos creer de que cuando Dios hizo todo, que sí hizo todo, pero algunas cosas hizo en su actualidad, y también hizo otras cosas en forma de semilla, que tras tiempo tuvieron que pues desarrollar. ¿Okay? Pero no debemos de tomar tal cual que la teoría de evolución como doctrina, como quieren hacer en la cultura popular, hasta diciendo que no podemos ni dudar ni pensar en otras explicaciones. Entonces es como
Es como un equilibrio pero hay exageraciones en un cierto catolicismo fundamentalista que veo recomendado o ejemplificado por el Colby Institute. Y de hecho, tiene que ver con un tema que acabamos de comentar, porque podemos ver otras cosas en los que propagan esa institución, por ejemplo, que nos hace sospechar algunas cosas, ¿no? Pero es un tema enorme que podemos platicar en otro momento. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa antes de terminar? Ok. Pues muy bien. Tenemos en la noche una reunión del grupo de varones a las 8. Hemos puesto el link para que participen. Y pues gusto saludarlos. Voy a dar una bendición. Benedictio omnipotens, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descenda super vos, et manet semper. Amén. Hasta luego. Gracias, Padre.